Buenas tardes. En esta ocasión les hablaré sobre la teoría de la personalidad. Para dar inicio a este tema de aportaciones de grandes autores en base a la teoría de la personalidad, me remitiré a la explicación de ella. Muchos autores han desarrollado grandes teorías y técnicas de aprendizaje a partir de la personalidad, ya que esta es la integración de un conjunto de características que se encuentran determinadas en un individuo. A continuación, presentaré a grandes intelectuales de la psicología y de la psiquiatría. Comenzando por Burrhus Frederick Skinner. Fue un gran psicólogo estadounidense que realizó sus estudios en la Universidad de Harvard y que ahí mismo realizó algunas de sus investigaciones como asistente del laboratorio de biología. Entre sus obras más destacadas encontramos su primer libro, Las conductas del organismo. Una de sus influencias fueron las de Iván Pavlov, que son los reflejos condicionados, donde dio el desarrollo al condicionamiento operante. Para dar inicio con sus aportaciones, iniciaré mencionando que el conductismo es una filosofía de la ciencia de la conducta que con ello se definen varios aspectos esenciales, teniendo como base la observación del comportamiento de los individuos que son estudiados y que se explica mediante un conjunto de similitudes entre estímulos y respuestas. A partir de aquí, B.F. Skinner postuló el conductismo radical, donde él mismo explica que se mantiene como una filosofía de la ciencia que estudia la conducta humana, donde mantiene una relación con algunas otras corrientes filosóficas. Por ello se entiende que un análisis biológico en el estudio del comportamiento no es solamente en el ámbito psicológico, aunque sí es de mucha importancia, pero no se le debe restar importancia también a otras técnicas de estudio. Él buscaba comprender cuestiones humanas, comportamientos, libertades y culturas. Skinner afirmaba que para estudiar la conducta de un individuo no eran necesarios los procesos mentales y que el aprendizaje de la conducta se realiza mediante una conexión entre estímulos y respuestas. Derivado de esta conexión, se desencadenan dos tipos de conductas. La respondiente, que es aquella que es provocada por estímulos conocidos. Por ejemplo, cuando la luz contrae directamente la pupila al ponerse en contacto con los ojos. Y que, por otra parte, tenemos la conducta operante, que es aquella que se emite por un organismo, pero que no recurrimos a ningún estímulo para desarrollarlo. Skinner afirma que las respuestas operantes son espontáneas y no reactivas, es decir, que la mayor parte de las conductas son operantes y que no es fácil de identificar el estímulo que las produce. Asimismo, en base a la conducta, realizó un experimento donde un animal era sometido para que tuviera una reacción deseada, mientras el animal se le recompensaba por su conducta. A esto se le conoce como reforzamiento. Es el proceso de reforzamiento donde encontramos que existe un estímulo, es decir, una situación que se presenta mediante un estímulo que se le presenta al individuo por aplicársele un estímulo. Tendremos una conducta que es la respuesta ante la situación. Si se le premia o por el contrario se le castiga, tendremos más conductas futuras. De esta manera encontramos estos tipos de reforzamiento, tanto positivos como negativos. Los positivos son aquellos que son apremiados ante la respuesta y los negativos son los que son suprimidos de una situación. Otra de las técnicas que utilizó Skinner fue el moldeamiento, donde esta técnica es utilizada para conseguir la conducta deseada, pero poco a poco. Es decir, que se utiliza para conseguir conductas en personas que aún no saben que las tienen. Otra técnica de reforzamiento es el encadenamiento. Esta es una serie de sucesos en base a conductas anteriores que van a configurar la conducta de una persona mediante el reforzamiento de sus combinaciones. Por ejemplo, cuando un niño tiene problemas de lectura, siendo el propósito que el niño tenga mayor fluidez al momento de leer. Con ello se va a comenzar con una lectura por sílabas, después por frases, después por enunciados, hasta que el objetivo se cumpla. Por otro lado, tenemos el castigo, que es una consecuencia que va a seguir
por una conducta desagradable. Puede ser el castigo sea positivo o negativo, es decir, el castigo positivo sigue a la conducta con algo indeseable y el castigo negativo sigue a la conducta con la eliminación de algo indeseable. A continuación presentaré al psicólogo y sociólogo físico-matemático George Kelly, quien se dedicó al área de la enseñanza para después participar como psicólogo en los pilotos de la Armada. Las grandes aportaciones que él realizó fueron en base a la teoría de la personalidad, que se basa en la capacidad del sujeto para predecir el desenlace de las situaciones que afronta. Una de sus grandes obras fueron el libro The Psychology of Personal Construct, publicado en 1955, y aquí desarrolla su teoría de los constructos personales. Kelly afirmaba que la teoría de la personalidad debe ser flexible y de gran campo de apertura. Con ello, dio al concepto de constructo personal, es decir, que Kelly afirmaba que las personas construyen los hechos, ya que los pueden predecir en base a su experiencia y conocimientos. Mencionaba que no puede existir una experiencia pura, ya que estas se definen mediante la introducción a una interpretación que se llama experiencia personal. Todas las personas tienen un papel activo en la construcción de su mundo y de su propia personalidad. A continuación, se presentan los conceptos principales en relación a la teoría de los constructos. Damos inicio con el alternativismo constructivo, donde Kelly desarrolla una metáfora para describir al ser humano como científico, es decir, científicos utilizan sus teorías para plantear observaciones y en el caso de las personas recurren a los constructos personales para predecir lo que va a suceder en su vida. Con ello tenemos que el alternativismo constructivo es una suposición de que la gente puede interpretar el mundo de diferentes maneras y son libres en la medida que ellos mismos construyen su mundo. Dentro de los conceptos principales se desarrollan 12 enunciados que conforman dicha teoría. El postulado fundamental menciona que las personas son un suceso, es decir, como un proceso que manifiesta su personalidad de forma única e irrepetible. Antes de seguir, me gustaría explicar qué es un corolario. Es un razonamiento o un hecho que es una consecuencia de la lógica. Los 11 corolarios a continuación los explicaré. El corolario de la construcción. La vida es un proceso, ya que no habrá dos hechos exactamente iguales. Lo que un individuo predice es porque tuvo sucesos similares. El corolario de la individualidad. Es muy poco probable que las personas construyan los hechos de la misma forma, es decir, que las personas difieren al momento de construir los sucesos. Es ahí donde cada persona se individualiza. Corolario de la organización. Este elemento indica que se deben de dar prioridades en el orden de las ideas en base a la construcción de la personalidad. Corolario de la dicotomía. En este sentido, se refiere a la división de dos ideas constructoras de conducta, pero que al final llevan al objetivo. Es por ello que los constructos sirven para discriminar, identificar, entender y predecir los acontecimientos. Corolario de la decisión. Aquí se menciona que la conducta tiene mucha relación con la decisión y no con los hechos que sigan a la toma de decisiones. Corolario de la gama. La construcción de la conducta es una distinción cuyo efecto consiste en distribuir los objetos de manera previsoria por medio de dos asociaciones. El corolario de la experiencia. Los constructos no son fijos, es decir, tienen campo de modificación cuando se disponen repetidamente los acontecimientos de la experiencia personal. Corolario de la modulación. Los constructos personales tienen capacidad de límites y con ellos se enfrenta la necesidad de hacer moldeables las ideas para formar la conducta. Corolario de la fragmentación. Los constructos personales suelen ser fragmentos incompatibles que marcarán una gran diferencia en la conducta del individuo. Corolario de la comunidad. Permite la construcción de la conducta en base a la relación de ideas o diferencias que existan entre las ideas de otro individuo. Y por último, el
corolario de la sociabilidad, en sentido de reconocer a la humanidad de sus semejantes, tienden a ser más sensibles a las conductas de otros individuos. Una más de las aportaciones que tuvo Kelly fue la teoría cognoscitiva, y aquí se enfoca claramente en los elementos centrales de la conciencia, aunque no se describen como parte de la teoría de la personalidad, pero sí se mencionan ya que comprenden diversas teorías y aplicaciones terapéuticas, todos con distintos objetivos. La cognición humana comprende procesos como la percepción, el pensamiento, los recuerdos, la evaluación, la planificación y la organización. Albert Bandura es un psicólogo canadiense graduado en la Universidad de Columbia Británica. Estudió de igual manera psicología clínica. Una de sus aportaciones fue la teoría del aprendizaje social. Empezaremos con el aprendizaje social, donde se pone a disposición la capacidad de aprender observando a un modelo, recibiendo instrucciones sin la experiencia directa del sujeto. La conducta humana es la mayor parte de las veces aprendida, no innata, y la segunda es que el aprendizaje es asociado y simbólico. Como también entendemos el refuerzo y la motivación, mientras también se apoyará en la observación. Aquí encontramos el reforzamiento, donde un observador aumenta la conducta después de haber observado cómo otros han sido recompensados al realizarla. Pero por otro lado, encontramos el castigo vicario. La observación también tiene comportamientos negativos. Otra aportación que se le conoce es la conducta por imitación, y se realiza un énfasis en copiar aspectos del comportamiento. Incluso puede imitarse las respuestas. Aquí se imitan todos los comportamientos sin siquiera comprenderlos. La autorregulación es saber controlar nuestros propios comportamientos y es un punto clave de la personalidad humana, y con esto Bandura sugiere 3 pasos. La autoobservación, que es donde nos vemos nosotros mismos y también nuestros comportamientos, y de ahí se escogen nuestras propias ideas. Está el juicio. Aquí es una clase de comparación de conductas para lograr una estabilidad posible. Y por último se encuentra la autorrespuesta. Aquí es cuando resulta la comparación de la conducta y se da una respuesta de recompensa hacia nosotros mismos. Algunas funciones del modelado son la adquisición de nuevos repertorios de conductas y habilidades de interacción social y técnicas de afrontamiento de problemas hacia la persona. La inhibición y desinhibición de conductas que ya posee el individuo, es decir, que la inhibición es la situación en la que haber modelos castigados por exhibir ciertos comportamientos. Por último, tenemos las aportaciones de Albert Ellis. Fue un terapeuta cognitivo-conductual de Norteamérica. Una de sus grandes aportaciones fue la terapia racional emotivo-conductual, y con esto es considerado uno de los psicoanalistas más influyentes de Estados Unidos. Ahora bien, se describirá lo que es la terapia racional emotiva-conductual, donde Ellis considera que los problemas conductuales y emocionales podían tener un génesis a partir de 3 fuentes, que es la del pensamiento, la emocional y la conductual, ya que hizo énfasis en los pensamientos inciden en las alteraciones psicológicas. Afirmaba que todas las personas son en gran parte responsables de sus sentimientos perturbados, que se generan de manera consciente e inconsciente. Existe el vínculo del pensamiento y la emoción. Afirma que lo que causa la alteración es dificultad emocional en el punto A, sino que las personas crean una estructura de las creencias en el punto B, donde al referirnos al punto A mencionamos a los acontecimientos, el punto B se describen las creencias o pensamientos del punto A, y el punto C son las consecuencias emocionales conductuales. El último elemento es las creencias irracionales, que desde la opinión de Ellis, las emociones, los pensamientos y nuestros hábitos de vida, es decir, la conducta, se influyen mutuamente y en algún punto se vuelven coherentes para la persona. Muchas gracias.